buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, lo que quería era, por supuesto, desear que estéis sobrellevando lo mejor posible esta situación de confinamiento que estamos sufriendo todos. Y, bueno, y me gustaría agradecer vuestra asistencia a este seminario online que hemos organizado como parte de las actividades de un proyecto de innovación docente que coordino yo, este curso académico, que se llama el Laboratorio Sonoro como herramienta docente para el análisis de la creación e interpretación musical a través de las grabaciones. Bien, este proyecto surge de la necesidad de acercar a los estudiantes de musicología a la historia de la grabación, teniendo en cuenta que los soportes de grabación suponen una importante fuente de análisis para el estudio de la interpretación musical. Se trata de un proyecto formado por más de 20 personas, entre personal docente e investigador, personal docente e investigador en formación, algunos de ellos, por supuesto, están conectados ahora mismo a este seminario, estudiantes de grado, máster y doctorado y profesionales del mundo de la grabación y la producción musical o la preservación de archivos sonoros. Durante este curso académico ya hemos llevado a cabo otros seminarios, como el que se centró en la deconstrucción y análisis de una producción discográfica a través de los proyectos multitrack, en el que se utilizó la plataforma BandLab, que es algo, bueno, ahora os comento brevemente antes de dar paso a Eduardo, el seminario sobre Sonic Visualizer o el ciclo sobre producción de música electrónica popular llamado Basic Sonic Manipulation. Toda la información sobre estos encuentros la podéis encontrar dentro de la web del proyecto Innova Sonora, en la dirección que podéis ver ahora mismo en la pantalla, en la primera página del PowerPoint. Os agradezco, por favor, que desconectéis todos menos Eduardo y yo, claro, que apaguéis el micrófono, ¿vale? Mientras no sea el turno de intervenciones, lo tenéis apagado para evitar mucho jaleo de los micrófonos de cada uno. Bueno, como os decía, este proyecto lo tenemos en una plataforma dentro de la web de UCM que se llama Proyecto Innova Sonora y es la dirección web que tenéis en la pantalla por si alguno lo quiere consultar. Bueno, en fin, que son toda una serie de ciclos de seminarios que tienen que ver precisamente con la difusión de la grabación sonora, de los procesos de grabación y principalmente nos estamos centrando en este curso en la era analógica y en lo que supuso la grabación magnetofónica. No quiero extenderme mucho más y voy a dar paso ya al ponente de hoy. Eduardo Pastor, a quien agradezco enormemente que haya accedido a participar a nuestro proyecto. En nuestro proyecto es uno de los mayores expertos en dispositivos analógicos de grabación y en diseño acústico de estudios en nuestro país. Ha sido ingeniero de mantenimiento en los estudios Philips de Madrid. En su trayectoria profesional ha trabajado en estudios legendarios como fueron los estudios Circus o Audiofilm, también aquí en Madrid. Ha sido distribuidor de Sony Audio Profesional en España. Y Eduardo, además, es un prestigioso diseñador de estudios de grabación y ha llevado a cabo más de 100 diseños de estudios para clientes pues, como Julio Iglesias, José Luis Perales o Luis Cobos. Bueno, pues sin extenderme más, pasamos a la presentación y, Eduardo, pues cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Hola, buenas tardes a todos y algunos buenos días, porque veo por ahí gente que se acaba de levantar. Me imagino que todos estamos locos por saber un poco de esto. La verdad, vamos a hacer un repaso general muy de puntillas en todo lo que es un concepto de estudio de grabación analógico. Debido al tiempo que tenemos, pues tampoco vamos a profundizar mucho en muchos conceptos que me da rabia porque serían interesantes, pero tenemos un tiempo limitado, con lo cual no vamos a poder hacer mucho hincapié en cosas muy técnicas. Veo por ahí personas con un estudio de grabación que me da envidia. Sí, Bien, la estructura del seminario, vamos a hacer un repaso histórico sobre los estudios analógicos del siglo XX. Hemos llamado siglo XX, pero imaginaros que ha sido solo hace 20 años. Los tipos de estudios que había, por el número de pistas, cómo se configuraban o cómo se decía qué estudios tenías, las características y ajustes de una consola de mezclas analógicas. Algunas de ellas tenían ajustes, otras no. Otro, ajustes magnetófonos, multipistas y sus tipos que había. Trabajos de mantenimiento de una estudio de grabación. Sobre eso vamos a basar un poco todo lo que queremos hacer. Lo primero que vamos a hacer es, pasamos a la segunda parte y tenemos en esta
Bueno, sí, exactamente, esto es lo que hemos estado hablando. Podemos pasar a la siguiente y vamos a ver una cosa básica que es en el estudio de grabación analógico. Vamos a ver un plano de planta de un estudio de grabación clásico. Dependiendo de las circunstancias de los metros local, pues eso era lo que vamos a hacer. Los acondicionamientos acústicos y de insonorización. Primero, insonorización. No vamos a hacer mucho hincapié en ello porque ahí vamos a aplicar la ley de masas. Todo esto ha cambiado mucho. Antiguamente, pues la ley de masa era a base de mucho cemento, mucho ladrillo. Luego ya los ingleses nos incorporaron los gypsum board, es decir, los pladur con sus capas y con sus fibras, y a partir de ahí pues bajó mucho el grosor. Antiguamente los grosores había que ser grosores bastante enormes. Actualmente ya los grosores, pues, estamos hablando de 12 centímetros, incluso para conseguir 70 dB de insonorización. Está todo inventado, quiere decir que aquí nadie inventó nada, sobre todo la insonorización ya lo inventaron las fábricas y los industrias que se dedican a ello. Luego seguimos a lo que es un segundo plano, que sería un contexto general de estudio. Nos vamos a la siguiente viñeta, donde vamos a ver un bloque de estudios, que es la sala de por sí, una sala de grabación, y el control. Lógicamente aquí nos vamos a encontrar con dos cosas diferentes, que son las acústicas de la sala y del control, totalmente diferentes. No se trata nunca de buscar un acondicionamiento acústico a la sala, de mejorar nada, simplemente hay que oír el instrumento o la voz que queramos oír. En el control lo que se buscaba exactamente es quitar modos propios, reflexiones que teníamos en los estudios y digamos que cada uno tenía su método. Hay muchos métodos, Len, Eastlake, Jensen, cada uno de ellos ha utilizado un método y para unos serán buenos y para otros serían peores. Lógicamente me imagino esto como un hijo. Si tienes un hijo no le vas a decir que es feo, simplemente pues te apañas con él, que es lo que pasamos. Como veréis, dentro de los controles tenemos una serie de cosas que son el set de microfonía, dependiendo de la calidad, de la calidad, no, de la cantidad de dinero que uno tuviese, podía tener un set enorme con toda la clase de micrófonos que podía haber, Neumann, AKG, Sennheiser, en fin. Luego había una mesa de mezclas general, unas escuchas, un magnetófono multipista y una cosa importante que se nos está yendo a todos y no hemos hecho hincapié, que es el Dolby. La lucha del técnico toda la vida ha sido por culpa del soplo. Y había que inventarse algo. Y Dolby System fue uno de los que inventó, y los primeros Dolby se pusieron fueron para los sistemas multipistas. Lógicamente también estaba el rack de periféricos. El rack de periféricos, pues al principio eran conceptos básicos, es decir, teníamos delays, muchos de ellos eran de cinta, otros eran ya electrónicos, pero había poco. Las cámaras de eco, referencia era MT con sus 140, vamos a decir que estamos hablando de conceptos de periféricos en esa época. A partir de ahí empezaron a salir montones de efectos. Marcas que fueron generando muchos equipamientos periféricos de mucha más calidad. Ese es el diagrama de bloques clásicos de un estudio. Eso era. En escuchas, pues nos teníamos las escuchas de referencia, las escuchas de monitoraje pequeño o de campo cercano, que se empezaron a hacer unas que se llamaban, algunos las habréis oído, que eran Auratone, que era una especie de cubo de un altavoz solo. Después ya se tuvieron las NS10 de Yamaha, que fueron un referente para todo el mundo, y las escuchas de campo lejano, pues esos teníamos de todos los conceptos, desde Tannoy, JBL, Urey, quiero decir que había marcas y marcas. Aunque cada diseñador luego, digamos, tenía su marca propia y es ahí donde incidiremos luego si hay algún comentario sobre esto. Bien, vamos a pasar luego ya
a otro bloque en el cual vamos a ver exactamente. Hemos hablado ya sobre el concepto de insonorización y acústica en esos bloques. Categoría de estudios según el número de pistas. Bien, yo creo que aquí nos vamos un poco a los que hemos sido, o los que habéis tenido hermanos mayores, que siempre habéis heredado los pantalones y la ropa del hermano mayor. Pues esto es exactamente igual. Si un estudio, en su concepto, pues tenía un 8 pistas cuando empezó a trabajar, pues ¿qué pasó? Pues cuando llegaron los 16, de los 16 a los 24, siempre se iba heredando, el estudio pequeño iba heredando el número de pistas y se iba considerando estudio. El estudio A siempre ha sido el que más pistas ha tenido. Siempre generalmente ten en cuenta que estamos hablando de que en estos momentos analógicos los estudios eran 24 pistas. Luego se llamaba estudio A. El estudio B, pues lógicamente era un estudio de menor pistas y el estudio C, pues sí, lo que le quedaba, el resto. Eso era el concepto. Generalmente el estudio C incluso siempre se dedicaba más a la publicidad. Vamos, el A y el B eran estudios más musicales y el C era el estudio de publicidad en sí. Digamos que eso era un poco el concepto de la categoría de estudios. Los estudios, también los estudios de compañías discográficas y estudios independientes. Aquí tenemos también otro tema. Yo he trabajado en todos ellos, en concepto de todos ellos, y el estudio de la discográfica, en mis años trabajando en Philips, en el estudio Fonogram, el estudio de las discográficas estaban muy encosertados, es decir, había un horario, tú tenías un horario de 8 de la mañana a 2:30 o a las 3 de la tarde, y ese es el horario que tenía que utilizar los técnicos de ese turno, y luego los de turno de la tarde pues tenían el siguiente, y así no era como el estudio independiente, que era más libre de conceptos, es decir, por eso triunfaron y por eso consiguieron, tenían otro carisma, es decir, el artista entraba a grabar y con el técnico, el equipamiento técnico que había, lo que hacían era pues trabajar pues 10 horas, 12 horas, yo qué sé, hasta que se aburrían, se morían allí casi en el estudio. Eso fue una de las cosas que no entendieron nunca las discográficas en ese concepto, ¿no? De que tú ibas a crear una cosa, cuando estás creando no necesitas nadie que te encorsete un sistema y un momento determinado de horas, porque luego al rato se te ha ido, yo qué sé, era un concepto muy, muy extraño. ¿Eh? Los turnos de trabajo eran eso precisamente, los que hacían la discográfica. El estudio independiente, como estoy diciendo, pues no. Es decir, el estudio independiente trabajaba en un concepto de horas. Las discográficas tenían incluso un concepto de grabación, es decir, se hacían las bases primero, que eran batería, guitarra y bajo, luego se hacían los recordings de piano, luego se hacía cuerda o metal según el arreglo, y luego al último ya se metían coros y voces. Lógicamente eso daba un planning de trabajo de que en un mes pues sacabas un LP. Los perfiles profesionales de los estudios, ahí lo que podemos hablar un poco era de lo que el manager no era exactamente el concepto en el estudio, era el A+R y el director musical o el arreglista. El director musical lo que hacía era simplemente pues traspasar la idea de esa canción o de ese tema, pues pasarlo a distintos tipos como podía ser el arreglo de la cuerda, el arreglo de los metales. Ese era el director musical del concepto general, siempre claro, con la idea del artista, que era el que sabía lo que quería. Digamos que eso, así muy por encima, era un poco los conceptos de los estudios de grabación en ese aspecto. Luego, si pasamos ahí tenemos unos ejemplos de acústica que no vienen ahí, pero bueno, ahí están. Ahí tenemos a la izquierda, tenemos un control actual. ¿Eh? Si vemos en el fondo unos paneles
Ten en cuenta, este es un estudio muy actual de hace pocos años, donde ya, digamos, ha ido desapareciendo de alguna forma el concepto de la escucha de campo lejano y se ha trabajado más la escucha del campo medio cercano. Aparte de la escucha cercana, como veo que parece que ahí hay unos Yamaha, luego hay unos campos medio lejano y tenemos unos paneles, que hemos dicho, esos paneles acústicos que hay ahí, son simplemente unos resonadores y detrás de esos resonadores teóricamente habrá unas trampas acústicas, simplemente para trabajar con los modos propios del control. Ahí abajo es otro plano de ese mismo control, donde veis que hay una especie de isla de trabajo, de tarima, y el resto es una moqueta. Están estudiando los sistemas de acústica sobre ese sistema, sobre eso. Era un trabajo para poder, no sé cómo explicarlo sin meterme en follones. Era una reflexión más típica, donde arriba el techo era el que ejercía la función de acústica, un resonador. La sala a la derecha, no sé, una salita ahí. Ahí al fondo hay simplemente hay unas trampas acústicas movibles, es decir, acústica variable, vamos a decirlo. En la parte de abajo vemos a la izquierda simplemente unos reflectores y el resto pues son resonadores. Digamos que los elementos comunes para esto eran trampa acústica, resonador y reflector. Pasamos al siguiente, no queremos meternos más en más follones de esto porque si no, no llegamos. Vamos a hablar ahora de la consola de mezclas analógica. En las consolas de mezclas analógicas ahí tenemos una clásica que es una Mesa NIF. La clásica Mesa NIF es de estudio Musigrama. Está nuestro querido amigo. Bueno, da cosa verlo. Tenemos una mesa analógica. Esta mesa analógica actualmente funciona y existe. Es decir, está funcionando. Es una mesa, no es una mesa inline, es la clásica mesa analógica donde está toda la parte de canales. Era 24, 8x3, 24 canales, 8x4, 32 canales de entrada y 16, 24 canales de monitor. Es decir, es la mesa que no era inline, es decir, sus canales no se convertían luego en un canal que podía retornar el magnetófono, sino era una mesa al lado en el cual tú podías oír el retorno del magnetófono, donde, digamos, es donde se ponía un poco el A más R o el director musical a oír lo que se está grabando. Luego tendremos una mesa ya online, que es una mesa, una SSL 400. Esta es de Eurosony, esta mesa. Esta mesa de Eurosony, pues ya sí es una mesa. En este concepto, en este momento, esa mesa solamente tenía un total recall, que era el total recall de ganancia de fader y de mute. Es decir, actualmente si tuviese una foto actual, veríamos que en la parte de arriba estarían los dos monitores donde luego aparecería el total recall. Luego hubo una ampliación donde sí se incluyó ya el total recall y ya podías grabar y memorizar los pasos de todo el canal, todas las ecualizaciones y envíos que habías hecho en esa grabación. Pero cuidado, no se colocaban. A ti tú tenías una visión del canal que luego tú tenías que colocarlo a mano, cada canal, y con unos colores sabías si habías llegado, el pan-pot estaba a la izquierda, el agudo estaba... Es decir, ese era el total recall más importante que había. Es decir, esa misma mesa tuvo esa reforma más adelante. En los estudios Eurosonics había dos estudios, arriba estaba el estudio Hawaii, que sí que ya incorporó la nueva mesa.
la nueva mesa con Total Recall. Es decir, vamos un poquito más adelante. Bueno, aquí lo que estamos viendo aquí son ya, vamos a empezar a ver los magnetófonos multipistas. Bueno, esto en realidad es una aberración, es el primer magnetófono que se inventó por Telefunken, quiero recordar, en el 35. No hemos llegado a ninguno de nosotros todavía. Es un magnetófono donde se grabaron. Bueno, hola Pablo, ¿cierras el micro? Vale. Ese es el primer magnetófono, ya te digo, del 35, donde se grabó, donde se grabaron una serie de cosas. Fue lo primero que se hizo. Seguimos con la próxima hoja. Bien, aquí no creo que si entramos aquí, bueno, en realidad estos, digamos, que lo que estáis viendo es simplemente una pista de una cabeza grabadora de un magnetófono, es decir, una pista. Ten en cuenta que tenían 24 pistas. Entonces, en realidad el concepto es muy sencillo. Era un electroimán con un magneto y generaba hierro, y al pasar por la cinta lo que hacía era colocar las partículas en ese sentido. Pero vamos a ver si vemos un poco otra hoja y podemos un poco, o sea, bueno, esta es muy simple, es decir, básicamente. Luego empezaremos un poco más a meternos en faena. Un magnetófono es una cinta magnética, unos rodillos de cambio de dirección, los controles de encendido, los cabezales, y esta hoja la podemos pasar y vamos a otra hoja que veremos. Mira. Aquí ya empezamos a ver 24 pistas. 24 pistas con la parte de arriba, Biometer, la parte central donde tenemos todo el concepto de mecánica y la electrónica que va metida en rack. Tenemos lo principal de un magnetófono, en realidad el concepto general son 3 motores. Motor izquierdo, motor derecho, motor de rebobinado y motor de recogida. Un motor central donde veis una gomita marrón, si veis el dibujo de la goma marrón, ese era el Captan, la goma de Captan. Esa goma de Captan, cuando dabas play, presionaba sobre ese motor y lo que hacía era pasar la cinta. La misión del motor derecho pues era recogerla. La verdad es que esto era bastante complicado porque estamos hablando de 2 pulgadas y las mecánicas eran complejas, sobre todo en magnetófonos que, digamos, no eran de primera línea. Siempre hemos tenido en concepto de magnetófonos primera línea una serie de marcas. La marca principal ha sido Studer. De hecho, todavía sigue fabricando. Studer, digamos, era el Rolls Royce, es decir, del concepto de magnetófono. Luego, más adelante, apareció Otari, y Otari tenía 2 magnetófonos, 2 modelos, por decirlo de una forma, uno más barato y otro un poquito más caro, que ya la mecánica merecía la pena. Lógicamente también mecánica y electrónica, ¿eh? No era simplemente solo la mecánica. El ajuste era muy complicado en este sentido de mecánica, por eso que digo, había una cosa que se llamaba flutter, que era el concepto del lloro de cinta o de la presión que ejercía la cinta sobre las cabezas. Lógicamente, el paso de las cabezas, al cabo de tanto tiempo, necesitaban un problema de desgaste de ellas y había que cambiarlas. Lógicamente eran carísimas, pero bueno, tampoco había que cambiar tantas porque estaba bien. La cinta, lógicamente, han ido evolucionando en su concepto. Empezamos con cintas de ferro, lógicamente, y eso luego ya fueron Ampes. Teníamos una serie de distribuidores que era Ampes, una cinta americana, estaba AFA o AS, que era una cinta alemana, 3M era americana, y esas, digamos, son las cintas que se manejaban en los estudios, tanto para
para grabar en multipista, pues como grabar en dos pistas. Los ajustes que llevaban en mecánica eran muy complicados. Realmente eran, ahora no sé si los podéis entender, porque es que pensar lo que tenía que pasar por ahí y las 24 pistas era realmente una lucha continua de ajustes. En ese sentido, vamos a empezar un poco con los cabezales. El cabezal, la primera cabeza siempre era una cabeza la cabeza de borrado, eras. Eso la única misión que tenía era mandar una señal eléctrica para poner un poco las partículas magnéticas de la cinta, ponerlas, alinearlas, es decir, ponerlas firmes. Era una fórmula. La segunda cabeza, la cabeza de grabación, pues como se dice, era grabar, no había más. Y la tercera, la reproducción. Pero lógicamente ahí había una cosa que era cuando tú grababas, lógicamente, y mandabas una señal, cuando había que hacer un recording. Yo creo que hay muchos que sé que todo esto lo sabéis de sobra, pero bueno, hay otros que no. El recording lo que se hacía cuando tú tenías que grabar un instrumento, una voz encima de algo grabado, lógicamente tenías que tener una referencia de lo que había grabado y tenías que oírlo en la cabeza lógicamente, de grabación, porque si no habría un delay, es decir, no podías sincronizar. Entonces la cabeza de grabación también a su vez hacía de reproducción para ese sistema de recording. La electrónica, pues todo eran tarjetas por cada canal. Cada canal tenía su tarjeta, tanto de vías como de grabación como reproducción. Y cada tarjeta de grabación o de reproducción tenía el ajuste de frecuencias. Tanto las frecuencias pues estaban en graves, nivel medio, que eran 1000 ciclos, y agudos, que eran 10.000. Los graves podías estar en 63 o la siguiente octava. Es decir, eran, digamos, los patrones de las cintas de ajuste que ibas a utilizar para alinear el magnetófono. ¿Cómo alineaban los magnetófonos? Vamos a ver. Aquí hay también otro que hemos sufrido. Nunca ha habido un estándar hasta que no llegó. Bueno, antes de nada, los magnetófonos siempre al principio fueron dos velocidades, 15 y 30. Eran 15 y 30. Esas velocidades, digamos, fueron un poco el estándar de los primeros magnetófonos que salieron. Lógicamente, aquí cada uno hizo la guerra por su cuenta. Tenemos en cuenta de que ingleses siempre han ido un poco a su bola, pero como han sido el patrón para todos, pues hemos tenido que ir también un poco con ese concepto y no cambiarlo. Los ingleses tenían una forma de trabajar que era 185 nanoweber por metro en la cinta, es decir, el flujo magnético de cinta. Entonces, ¿qué pasaba? De que la norma DIN o la norma CCR que se adoptaba en Europa, estamos hablando de 250 nanoweber. Entonces, cada vez que había que una cinta venía de fuera, que un ingeniero inglés o un grupo grababa en Inglaterra algo, o al revés, pues se tenía que ajustar ese magnetófono a esa premandación. Con lo cual siempre era ajustar a ese concepto. Todo esto cambió en el momento que vino la velocidad a 30, cuando el magnetófono tuvieron ya 30 dps de grabación, de velocidad, y cambió porque eso fue el estándar que nos llevó todo a la misma conclusión. Entonces se pudo conseguir subir a 320 nanoweber, es decir, la grabación para tener más punch, es decir, la distorsión está más cercana al nivel de cero. Es decir, también eso influyó sobre la mesa de grabación de tener búmeter a tener picómetros, porque la velocidad de la aguja no era la misma que la velocidad eléctrica de un BIO. Entonces eso también fue otra de los avances que fueron incorporándose.
pero también complicaron la vida el mantenimiento porque eso sí tenía ajuste. Era la diferencia que había. Todos los estudios tenían que tener su cinta de ajuste. Bueno, yo me refiero a los estudios en los que yo he trabajado. Los estudios tenían una cinta de ajuste para diferente velocidad, y todas las cintas era un estándar. Tenemos cintas de 320, tenemos cintas de 250 y 185. También a la vez, también hay que pensar que ahí teníamos también entre medias de la mesa y el magnetófono había un cacharro que era el Dolby, que era el caballo de batalla del ingeniero siempre ha sido el soplo, el ruido. O sea que actualmente eso es impensable, ¿no? Que haya soplos, puede ser el ruido que genera alguien al lado tuyo, pero no en una grabación. Antiguamente ese era el verdadero problema. Entonces estaba el Dolby. Dolby lo que hacía precisamente era un sistema que a base de unos filtros en peine y digamos que extrapolaba unas frecuencias para luego quitar ese soplo. De una forma subía un tipo de frecuencia que luego una especie de filtro de peine las anulaba, hacía como una especie de contrafase. No quiero meterme muy técnicamente en muchas cosas para que se entiendan, algunos lo entiendan mejor. Hasta ahí estamos un poco con el concepto de lo que era el multipista. La grabación, lógicamente, en 30 la única historia era que un LP pues, se podía llevar, y hay gente que me podrá decir si o no, 2 cintas, 3 cintas, se podía llevar un LP de grabación para poder grabar en esas velocidades. Eso también influía, lógicamente, en el coste final de la grabación. Bien, hasta ahí estamos un poco en el concepto del multipista. Datos que os pueda decir de... Bueno, aquí tenemos, ha aparecido, aquí tenemos un Studer A80 precisamente de los primeros que hubo. Ahí sí tenemos claro, se ve la parte de la izquierda en el cabezal. Ahí, exacto. Ahí en la parte de la izquierda cabezal vemos una cabeza de eras, de borrado, y se ven muy definidas es un 4 pistas, pero un 4 pistas especial. Ahora explicaré por qué. ¿Veis? La grabación blanca es una cabeza de borrado, después tenemos en el medio la cabeza de grabación y la cabeza de reproducción. Digo que este magnetofón es un poco especial porque se utilizaba para hacer los máster que se hacían para la duplicación de los cassettes, de las cintas de cassette. Como veréis, las cintas de cassette, ahí, bueno, esto no vamos a meternos mucho. Simplemente tenemos 2 pistas en la parte de arriba y 2 pistas, tanto la grabación como la reproducción, 2 pistas y 2 pistas. Pero en la parte de arriba luego hay una serie, como más ancho, en negro total, que ahí no hay nada, ¿no? Teóricamente eso no puede ser una pista. Lo que pasaba es que cuando tú grababas la cara A, la grababas para un lado, dabas la vuelta al carrete y grababas la cara B en ese mismo sentido. Es decir, otra vez, cuando reproducías, lógicamente, ya en las máquinas en los másteres de cassette, pues era la explicación que tenía este magnetófono. Exactamente igual sería para un 2 pistas, un estéreo. Diferencia de 2 pistas a un estéreo, yo nunca las he sabido. Es decir, para mí un estéreo era un estéreo. Eran 2 pistas. No lo he visto así. Una de las cosas importantes que teníamos en ese tiempo era la grabación, era la fase acústica, la fase eléctrica en este caso. La fase eléctrica, tener en cuenta que cuando tú sacabas un disco, generalmente lo que intentabas es poner la orquesta como si la estuvieses oyendo, es decir, o al grupo, es decir, si el bajo está a la izquierda, pues dabas un poquito más a la izquierda, el charles un poco más a la derecha, el bombo en el centro, es decir, buscabas el equilibrio de una orquesta o de un grupo.
¿Qué pasaba si por algún motivo metías efectos o metías un delay o un eco y había una contrafase en ese momento? Pues que cuando tú esa cinta o ese disco alguien lo oía en un tocadiscos mono, que sí que existían tocadiscos monos y esas cosas, pues lógicamente el problema estaba en que ese instrumento desaparecía. Entonces había una cosita, una cosa en las mesas que era el fasímetro, que lo que nos estaba viendo siempre que estaba sumando las pistas, porque tú lo que estabas oyendo es la mezcla final del estéreo y lógicamente lo que estabas oyendo siempre iba a ser la suma total. En el momento en que incluso había un botón que ponía la suma hacia mono estéreo. Bien, vamos a pasar a la siguiente hoja y vemos otro magnetófono. Una cosa importante, mira, una empalmadura. Lógicamente, ahora mismo cuando estés trabajando con Pro Tool o con cualquier sistema digital, tú cuando cortas y empalmas, pues es el huevo de Colón. Antiguamente había una cosa que era para cortar y empalmar, era esa empalmadura que veis ahí, que dependiendo del grosor de la cinta, pues era de 1/4 o de 2 pulgadas, 1 pulgada. Y la tiza famosa blanca, que era para poder saber dónde tenías que empalmar. O cortar. Generalmente cuando hacías una edición, lo que hacías era cortar, poner cinta blanca entre tema y tema, o cuando hacías el máster general lo que hacías era poner al principio cinta verde y después entre tema y tema ponías una cinta blanca que no era blanca exactamente, sino que llevaba una especie de señales y una cinta roja al final. Y con eso digamos que habías editado. Pero también se editaba en 2 pulgadas. También se editaba. Y había veces que en los temas, cuando se estaba grabando, estamos hablando ya mucho más en la época más moderna, de rock, de ese tipo de música, donde la gente podía incluso, le gustaba más lo que había hecho en el otro estribillo y lo que hacía era cortar, empalmar y seguir con eso, ¿no? Sobre todo eso era muy, muy normal. La precisión tenía que ser enorme, lógicamente, porque si no se, el paso, lógicamente, se podría oír. Cuanto más larga la velocidad, menos oía ese defecto, lógicamente. Pero bueno, y eso era, luego se ponía una cintita blanca de empalme, incluso si veis el magnetofón de arriba, son 2 pistas, un estéreo, un Studer, pues eso venía, digamos, como acoplado ya por concepto. Eso era un poco el trabajo de edición, burdo totalmente, pero efectivo. ¿Eh? Ahora mismo sería impensable, ¿no? Ahora mismo, incluso cuando haces un recording, llegas, haces un solo de algo, y dices, vale, pues ya hemos terminado. Copias en palmas, y bueno, eso es así. Vamos a continuar con otro diagrama. Bueno, aquí lo que tenemos ya es un poco ya el general de lo que hemos estado hablando. Grabación de multipista, ¿a dónde iba a parar? A un máster. Un máster. El máster a 1/4 de pulgada, lógicamente, también había un Dolby. Ese Dolby ya era diferente, era otro sistema Dolby, y de ahí pasaba directamente a la fábrica. Fábrica de discos. Estaba, por un lado, el corte de acetato, que era donde iría a parar a las prensas directamente para cortarlo, y por otro lado iría a la zona de casetes, hacia donde se hacía ya la fábrica de cassette. Ahí nos quedamos ahí, porque sería tan interesante conocer cómo funcionaba una prensa de discos como un máster de cassette. Lo que nunca entendí. Mira, ahí tenemos, exactamente. Esta es muy antigua, esta yo no la llegué a conocer. Ahí lo que tenemos es una cortadora, una Newman, en una sala de corte de acetato. Eso es una cortadora. Hay un vacío que lo que está extrayendo simplemente es del acetato, del disco que se está ahí, está extrayendo el corte que está haciendo
para hacer esos surcos, tanto en profundidad como en ancho, que es a la diferencia de toda la frecuencia del espectro audible. Y ahí es donde, digamos que las obras de ese corte, pues iban a parar a esa especie de cajita. ¿Eh? Es muy antigua. Yo hasta ahí ya, ahí yo todavía no había empezado. Pero digamos que es lo mismo, lo único que cambió un poco fue luego la calidad. Esto sí que no cambió nunca. Sí que cambió el concepto de la forma, ¿no? Pero esa es la cabeza famosa Newman de la cortadora. Ahí es donde estaba el problema. El problema no es que hubiese un problema, es que si tú te pasabas el corte de acetato, se hacía en una sala especial donde había una serie de compresores, no había ecualizadores, no era la sala máster que actualmente conocemos, no simplemente era lineal el corte. Si podía haber algún ecualizador o algún compresor que se metía, era ya porque el productor quería hacerlo, pero generalmente el corte era lineal. Se suponía que lo que se hacía ya iba a ser para siempre. Esa cabeza, el problema que tenía era que si te pasabas de nivel, pues lógicamente la cabeza explotaba, teóricamente, ¿eh? Es decir, la cabeza se iba, se rompía, y eso era de un valor incalculable. Entonces, había órdenes de todos los sitios de que se cuidase al máximo la compresión de ese acetato. El que tenía más riesgo, pues ahí se cargaba la cabeza, pero también podía sacar más calidad. Que siempre lo que se buscaba era otro concepto de oír discos de vinilo americanos y de lo que se cortaban en España, ¿no? Entonces, era como, había una diferencia de punch, de claridad, de no sé. Bueno, pero eso no era culpa de muchas veces de los técnicos, sino el corte y lo que mandaban. Hubo empresas que hicieron esto mismo independientes y arriesgaban el precio de la cabeza por la calidad. Lógicamente, nunca sin pasarse, pero lógicamente si no, llegaríamos a que la aguja saltaría de un surco a otro. Hasta ahí un poco el concepto general básico. Hemos pasado muy rápido, quizás por todos los aspectos del siglo XX en ese concepto, en ajustes, ajustes de la mesa, de la consola. No hemos hablado de ello, es decir, una mesa analógica, los únicos ajustes en realidad que tenía, tú ponías la mesa, el fader, sabes que todos los faders tenían, incluso las mesas digitales ahora, que las emulaciones de mesa digital ahora pues tienen un cero, tienen una especie de fader que se mueve, bueno, pues eso era todo manual, y tenía un cero, entonces, digamos, estamos hablando de mesas de alta calidad, estamos hablando de solid state para allá. Entonces tenías el cero, el nivel de entrada de señal en línea, pones a cero, y lógicamente tú metías una señal, un oscilador, 1000 ciclos, 0 dB, y digamos que tanto la salida que fuese a parar al magnetófono como la señal de los views tenía que estar en cero. Entonces había una serie de ajustes, más se ajustaba en los boommeters que se ajustaba en la propia mesa. En la mesa, digamos que la diferencia, si fuesen, podían ser 1000 dB, la tenías el ajuste en el fader. Pero digamos que ahí el ajuste real, porque tú lo que estás midiendo es en la salida del canal que esos ceros que entrabas tuviese cero de salida. Pero el boommeter a ti te podía engañar. Entonces, ¿cómo no te engañaba? Ponías al final un osciloscopio o un oscilador, que era el que medía la señal, un osciloscopio al final y medía la tensión que había, tantos dBs, 0 dBs, 155 voltios. Eso, digamos, era la medida estándar. Entonces, ese era el ajuste, era poco ajuste en realidad lo que había en las mesas de grabación. Después las mesas más sencillas pues no tenían ajustes. Tenían un ajuste interior que era el ajuste de ganancia de entrada de nivel. No había más ajustes. Digamos que donde estaba todo el mogollón de ajustes
el mantenimiento estaba en la magnetófonos. En las escuchas de los estudios, hemos hablado de ellas, vamos a hablar un poquito por encima. En las escuchas de los estudios tenemos que pensar una cosa muy sencilla. Los estudios de grabación, hemos estado hablando de los diseñadores de estudios de grabaciones que en esos momentos pues estaban de moda. Estaba Isley con sus estudios, Jensen, Taulet, que había una serie de diseñadores que tenían sus sistemas. Aquí quiero recalcar aquí una cosa, es decir, cuando veis un estudio, digan que es un estudio Isley, que es lo que todo el mundo es como llevar un jersey de marca, es decir, es que mi estudio es Isley. Isley tenía una cosa muy sencilla. Si era Isley, las escuchas eran Isley. Isley nada más que hacía estudios con unas medidas generales exactamente idénticas en todo lo que él hacía. La razón era muy sencilla. Tenía la posibilidad de fabricar y de construir estudios en todas las partes del mundo. Y en todas las partes del mundo, lógicamente, los ingenieros iban a grabar a todos los estudios. Entonces ellos tenían que tener un control que les sonase igual en Australia que en Abbey Road, o que donde fuese, que en Monsigrama, o que ¿me entendéis? Es decir, eso era la historia que quería este diseñador. Y eso es lo que consiguió, que sus estudios fuesen todos iguales y todos sonasen igual. De hecho, había un ajuste importante también que se hacía en mantenimiento, que era el ajuste de las escuchas. Las escuchas, cada vez que, dependiendo del ingeniero que grabase, cuando iba a mezclar y cuando empezaba una grabación, había dos etapas. Quería que si era Isley, ¿qué pasaba? De que quería que las escuchas se le ajustasen. Entonces, Isley metía unos ecualizadores, no eran ecualizadores gráficos, eran unos paramétricos que fabricaba él, en donde tú tenías que ajustar esas escuchas. Las escuchas, lógicamente, por cansancio, por fatiga, variaban la forma de oír. Como todos los altavoces, no es lo mismo oír un altavoz a las 4 de la tarde que a las 12 de la noche después de haberle dado mucha tralla. Algo ha variado un poco, yo no soy capaz de oírlo, pero sí que había gente que parece ser que lo oía. Ese era otro ajuste también importante que hacía, igual que el ajuste que se hacía de mantenimiento de cuando se iba a mezclar y cuando se iba a grabar en los magnetófonos. Los magnetófonos multipistas siempre se hacía el ajuste cuando empezabas la grabación y cuando ibas a mezclar. También por circunstancias, es decir, la cinta, después de haber pasado 200 veces por el magnetófono, perdía. Sí, parece mentira, pero sí perdía calidad. Perdía sobre todo en agudos y un poquito en graves. Entonces, la solución ¿cuál era? Pues volver a ajustar y dar ese poco medio dB, un dB, que parece ser que se oía. Yo soy de mantenimiento, no llego hasta ahí, mi oreja no está en ese concepto. Y había que ajustar esa otra labor, ¿no? Había ingenieros que tenían esa facultad de poder ajustar ellos o que a ellos les gustaba, incluso a ellos les gustaba ajustarlo, quiere decir que no oía. Ahí no va a dar tiempo. Te vas a tropezar con un tipo de ingenieros, algunos de vosotros, que sí que lo hacéis, lo habéis sufrido, es de que yo he conocido ingenieros por suerte, pues de primera línea. Ingenieros que han grabado en Abbey Road, han grabado Beatles, han grabado ese tipo de gente. Y han venido a grabar a Madrid o a Barcelona. Y yo siempre, una cosa curiosa, iban al estudio y lo que ellos llevaban era una cinta suya. Esa cinta suya lo que hacían era la ponían en el estudio, en el control, y la oían. Oían la cinta y cuando habían terminado, pues la guardaban la cinta. El concepto es que ellos ya sabían cómo sonaba esa cinta en ese sitio y en otro. Entonces ellos sabían luego cómo había que hacer esa grabación o cómo había que ecualizar esa grabación.
Eso para mí siempre ha sido un misterio de llegar a esa fórmula, ¿no? Porque a ellos no les importaba muchas veces el estudio, sino cómo sonaba ese estudio. Igual que la colocación, no sé si aprendéis el concepto de microfonía, todo esto ha sido un poco, yo he grabado mucho con alemanes de la Deutsche Grammophon y la verdad es que la microfonía era increíble porque ellos utilizaban hasta 1 metro para poder, apuntaban en sus book, apuntaban la distancia en la que habían puesto el micrófono, incluso por las mañanas antes de grabar me pedían una estufa para calentar el micrófono. En fin, eran cosas que decías tú, ¿hasta aquí? Bueno, pues yo creo que sí, hasta ahí, porque de hecho, si pensamos, decimos, si en aquellos tiempos oían con un altavoz, unas escuchas, un altavoz tan hoy, que si llegaba a los 10.000 era por casualidad. Actualmente, ¿qué está pasando? Es decir, tenemos unos altavoces increíbles con unas curvas que pueden llegar a los 15, 18. Oímos esos discos y no suenan tan mal, ¿eh? No suenan tan mal. Y no se oían. Algo había. Algo había. Bien, vamos a pasar a ver si vemos la bueno, aquí lo que vamos a ver es un poco, esto lo vamos a ver un poquito más despacio en alguna vez, algún tiempo, que era la fabricación de cassette. Esto es una historia que yo digo que sabéis que antiguamente, igual que ahora, se daban los discos de oro por la cantidad de LPs que vendías, ¿no? Es decir, tú vendías, en España creo que eran 100.000, era el disco de oro, y creo que sí. Ahora me parece que son 10.000, ¿no? No sé, algo así. Y lo que no entiendo, los artistas estaban encantados, pero narices, si casetes se vendían el doble y no les daban un duro de los casetes, a ver, que me lo expliquen. A ver, yo no lo he entendido. No quiero levantar la liebre ahora, pero a lo mejor no era así, a lo mejor también les daban, no lo sé. Pero creo que no, que era por el hipervendido. Y resulta que el casete se vendían más casetes que discos. Pero bueno, esas son unas máquinas que eran simplemente cortadoras, donde veis que hay un señor que tenía 2 carretes arriba y metía una cosa que se llama C0, y esa C0 lo que era una cassette vacía, y lo que se hacía era, eh, a mucha velocidad entraba esa cinta, había una especie de señal con una frecuencia determinada que cuando llegaba esa señal, ¡plaf!, pues marcaba el final, enrollaba, cortaba a base de unos electroimanes y unos enganches y bueno, eso era la C0, luego pasaba a pasar a etiquetados y tal. Podemos pasar si queréis para no tener más. Pasamos de trabajo de mantenimiento, creo que a lo largo del concepto general, que es, bueno, este es un chaval joven, no sé quién era, con sus cintas de ajuste, su osciloscopio, su volador. Bueno, quítalo por favor, que me da rabia verme tan joven. Vale, gracias. Bueno, esta era una cosa que yo llevaba siempre, que me gustó, que no sé, era Forges, nuestro querido entrañable Forges, que tuvo que estar muy asesorado para poder hacer esto, porque es que es tal y cual como pensábamos que era una mesa de mezcla. Zona pinchada para evitar que el productor se acople los agudos, en fin. No sé si la podéis conseguir de alguna forma, de verdad os aseguro que si lo vais viendo os vais a partir de risa porque es total como está todo. Micrófono de Ordes, un señor pone... Bueno, muy bien, yo creo que hasta ahí está. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, esto ya habrá salido por muchos sitios y es un poco la risa de decir cómo en un estudio la gente se gasta el dinero poniendo un micrófono alemán que vale 12.000, un amplificador Vintage para conseguir no sé qué, una mesa de mezclas que vale un no sé qué que vale no sé qué. Todo esto, ¿no? Para que luego vaya todo eso a un MP3 y se oiga por un casco que vale 12 euros. Anda. Pues nada, hijos. Eso no es de ahora, es decir, pasaba en los tiempos, también en aquellos tiempos cuando la gente iba con un cassette en la mano, ¿no? Y decías tú, decía, hay gente que se gasta un LP, tiene unos altavoces
melómano que se ha gastado en altavoces increíble y tal, y eso no va a cambiar nunca. Y esto creo que ha sido un poquito muy rápido, de verdad. Yo creo que si os ha aburrido, lo siento mucho, pero podríamos profundizar y hablar de más cosas, pero creo que va a ser esperando ya que alguien quiera hacer alguna cosa un poco más seria y podemos hablar de algo más serio. Gracias, Silvia. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. A ver, aplaudiríamos todos, pero tengo miedo que colapse todo esto con todos los micrófonos abiertos. Desde luego te mereces un gran aplauso por acceder a este seminario, a esta aventura de seminario online que hemos planteado. Y bueno, a ver, la estructura del seminario como tal, porque no se trata de una ponencia, digamos, que va en solo una dirección, sino un seminario, lo entiendo, lo concibo como una jornada de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que esta es un poco la puesta en escena de Eduardo, que por supuesto cada uno, como él bien ha apuntado, en cada uno de estos tema durante horas, ¿no? Podríamos estar hablando durante horas solamente del corte de acetato, solamente de la calibración de una mesa analógica, de la diferencia que hay entre una mesa inline y una mesa split, o esos modelos de NIF que había Musigrama o en Eurosonic el caso de la SSL 4000. Como ha dicho, en fin, todo es apasionante. Los que estudiamos todo esto desde la perspectiva más teórica, desde la musicología, pues evidentemente nos apasiona y consideramos un honor y un lujo tener el testimonio de primera mano de alguien que lo ha vivido de manera profesional y al nivel al que lo ha vivido Eduardo Pastor en este caso, ¿no? Entonces, bien, según el horario previsto, son casi las 5 y habíamos calculado que la última media hora del seminario fuese precisamente el debate. Y mira, estoy, por ejemplo, viendo por ahí a María Jesús, que está escribiendo un comentario, López Lorenzo, que espero que se anima a participar. Os digo que un poquito la pauta es que si alguno de vosotros deseáis formular la pregunta a través del chat, yo se la formulo a Eduardo directamente. Y si no, de una manera ordenada, vais pidiendo la palabra también a través del chat y abrís el micrófono y directamente intervenís. Os agradezco si lo estimáis oportuno, que abréis el micrófono y también la cámara para que os veamos y directamente le hacéis preguntas a Eduardo a partir de ahora. Si no hay ninguna, disparo yo, pero voy a mirar el chat por aquí a ver si hay alguien ya que se haya animado. ¿Alguien quiere...? A ver, dice María Jesús, soy María Jesús de la Biblioteca Nacional y nos viene muy útil por material que tenemos y conservamos. Bien, si queréis disparo yo. Dice María Jesús, nosotros tenemos cintas de Warner que nos donaron a la biblioteca y que se podrían digitalizar. Podemos partir un poco de esto que ha lanzado María Jesús. Efectivamente, si ella quiere intervenir, por supuesto, encantado. Yo he tenido la suerte de ver parte de esas donaciones con María Jesús ahí en la biblioteca. Dice Billy que hables un poco del BIAS. Vale, pues vamos por partes. Primero apunto lo del BIAS y que comenta Billy, esa tensión que tenía la grabación magnetofónica, fundamental para la calidad de la grabación y seguro que Eduardo nos puede comentar muchas cosas sobre ello. Y comento ahora lo de María Jesús, ¿vale? Lo de la Biblioteca Nacional. Efectivamente, uno de los problemas que nos planteamos, lo que se plantean desde las instituciones, que se dedican a la preservación, a la digitalización de estos documentos, que por supuesto debemos considerar documentos históricos, pues cómo digitalizarlo, ¿no? Cómo preservarlo. Entonces, volviendo un poco al esquema anterior, ese esquema en el que hablamos un poco del proceso desde la grabación multitrack al máster de 1/4 de pulgada. Por ejemplo, lo que comenta María Jesús son másters concretamente en este caso de Warner, de 1/4 de pulgada, no la cinta de 2 pulgadas multitrack de 24 pistas. Esa cinta de 1/4 de pulgada, hasta donde yo sé, Eduardo, es la que se llevaba lo has comentado ahora, ¿no? A la fábrica, a todo ese protocolo del corte de acetato, de ese primer corte. Entonces, yo creo que son cintas, no sé qué opinión tendrás tú, a partir de las cuales se podrían
se podrían hacer archivos digitales para preservarlos. O sea, muchísimo mejor hacerlo de una cinta de 1/4 de pulgada que hacerlo de un vinilo, ¿no? La digitalización. O no sé Sí, qué claro, por percepción. supuesto. Lo que pasa es que nos encontramos con que tenemos que tener el material para reproducir. Si Claro, ese tuviesen, es uno de los problemas con los que nos encontramos también en este tipo de instituciones, ¿no? La falta del dispositivo y sobre todo un dispositivo que esté calibrado, que tenga el mantenimiento adecuado para que sea capaz de reproducir todas las frecuencias exacto, sí. que tiene que hacer y que la velocidad sea la adecuada, etcétera, ¿no? Sí, sí, de todas formas hay, y creo que existen estudios que se dedican precisamente a masterizar. Es decir, que tienen magnetófonos de 1/4, tienen sistemas Dolby de tipo A o de tipo C, del que hayan hecho el máster, lógicamente pasarlo a cualquier formato digital, tanto a disco duro como a lo que el cliente pueda. Creo que existe eso, lo que pasa es que lógicamente dependiendo de la cantidad de cintas que se tengan, muchas veces pues merece la pena fabricarse un propio sistema, ¿no? Es decir, hasta un estudio propio porque lógicamente conlleva un gasto, ¿no? Cada cinta. Eso imagino que es un problema de estudio económico más que de otra cosa, porque existir Claro. existe. El problema, hombre, sí es verdad Entonces, que yo tengo identificados algunos estudios de grabación comerciales actuales que están ofreciendo ya ese servicio de digitalización de cintas. Para mí, igual tengo una percepción equivocada, ¿eh? Para mí un poco el peligro, Eduardo, es que, hombre, evidentemente puede parecer hasta lógico que en las escuelas dedicadas a la formación en producción musical, etcétera, etcétera, la grabación magnetofónica efectivamente ha desaparecido de los temarios, ¿no? De las cosas que se les da a los chavales que hoy en día con 18, 19 años quieren aprender producción musical. No se pasa ese testigo a las siguientes generaciones. Es decir, al final hablamos de un conocimiento sobre un proceso de grabación y sobre unos dispositivos que está quedando en unas generaciones determinadas y no hay un trasvase generacional en ese sentido. Entonces, claro, el peligro es que siga habiendo especialistas que puedan mantener ese tipo de grabaciones, ¿no? Vamos, yo sí, no sí, sé qué percepción tiene, sí, pero, sí, pero no, te entiendo que, pero vamos, quiere decir que teniendo el material, el concepto de pasarlo a mí me parece tan sencillo que a lo mejor no caigo en la problemática, ¿me entiendes? Es decir, no caigo, es decir, si una cinta, los másters son de 1/4 con un sistema Dolby, pues si tú tienes el material para reproducirlo, lógicamente lo puedes pasar por un ordenador y pasarlo directamente al disco duro. Yo que sé, hay mil soluciones, quiero decir, no, yo no, a lo mejor es que no lo entiendo, ¿entendéis? Perdonadme, no entiendo que haya un problema ahí. Ese bache no lo entiendo. sí, el principal problema, Eduardo, es tener la máquina. O sea, quiero decir Ya, por que eso digo que teniendo la máquina, claro, teniendo la máquina creo que puede haber, y tiene que haber muchas, muchas. bueno, sí, o sea, por supuesto que puede haber máquinas por ahí, pero yo veo un doble problema. Uno, la máquina, el estado de la máquina y el estado de mantenimiento de la máquina, del magnetófono, y luego yo creo que un poco la falta de especialistas en la No sé qué actualidad. contestar. No No sé. sé qué contestarte, pero vamos, no, no lo veo tan complicado. Si me Sí, dijeses hombre, otra sí, yo creo cosa, no. Si estamos hablando de un dos pistas, un estéreo, que cualquier persona de las que estáis aquí, creo que sabríais manejar un estéreo. Y otra cosa es que a lo mejor un multipistas, pues puede haber un problema en manejar un multipista, ¿no? Pero un dos pistas, es decir, un play, que no hay ni que dar a grabación, ¿me entiendes? ya, ya, un A lo poco mejor yo es que estaba yo no pensando. lo veo. Claro, claro, es que tú lo ves muy fácil desde tu perspectiva. Yo, a lo mejor también hablando más de, no sé, del ajuste o de la calibración o de los problemas que pueda. Pero bueno, es algo que, Eduardo, que está ahí, que está en muchos proyectos desde la universidad y ya digo, como desde instituciones como la Biblioteca Nacional y tenemos aquí escuchándonos a María Jesús, que es de la jefa del Departamento Sonoro de la Biblioteca Nacional y bueno, son proyectos que están ahí que afortunadamente a un corto plazo pues saldrán adelante, ¿no?
Entonces, bueno, este tipo de acercamientos y de charlas como esta para nosotros es muy interesante, desde luego. Como no quiero acaparar el debate sobre este tema que me interesa a mí especialmente y quiero atender a las preguntas de todos, a ver, me han formulado 3 preguntas diferentes, ¿vale, Eduardo? Por una parte, vamos, siguiendo, hay una sobreacústica que voy a dejar para el final, por enlazar con el tema del magnetófono. Billy Gómez nos dice que si puedes hablar un poco del BIAS, la importancia que tenía el BIAS en la grabación o como tú, no sé si formaba parte del mantenimiento, no tengo ni idea. No, el BIAS generalmente es la corriente de preimplantación que que se daba a la cinta magnetofónica para el borrado, no ni más ni menos. Es decir, digamos que cada magnetófono te daba un estándar de ajuste de una tensión que es la que tenías que mandar a esa cabeza. Ese era el BIAS, no había más. Solamente en grabación. BIAS, lógicamente, en reproducción no existe. Solamente es en grabación. Era solo para el Entonces, proceso de grabación. ¿Exigía un mantenimiento esa tensión o había que medir que estuviera bien no, ajustada? O... lo que se hacía era que simplemente lo hacías cada vez que cambiabas de marca de cinta, porque digamos que incluso cada cinta que tú utilizabas, si era la misma marca, pues teóricamente ya te daba, te daba ese estándar. Es decir, si ahora a 30 tenías un vía de ajuste a, menor, a 1, tal, no sé qué. Si te lo daban ya, el estándar te lo daban. Si era Ampes, pues te daba otro parecido. Luego, lógicamente, Ampes y Bass sacaron una cinta en la Grandmaster que era muy parecida, con lo cual prácticamente el BIAS no influía. Influía más en otros conceptos, que era precisamente el nivel de grabación, que ahí es donde, digamos, estaban los verdaderos problemas. Es decir, como he explicado antes, los estándar CCR, que era el estándar europeo, el DAP, que era el estándar americano, y el DIN, que era el estándar alemán. Dentro de esos estándar, lo que había era el flujo magnético que había, ¿no? Es decir, el flujo magnético que te estaba dando normalmente entre 120 nanoweber a 0 dB en Bumeter, normalmente era en picómetro, en picómetro era -4 y en Bumeter era +4. Es decir, ¿cómo explicarte? Es decir, cuando estabas trabajando en ese concepto. Es decir, te daban esas diferencias de Bumeter a picómetro por la velocidad de inercia de la aguja a un Bumeter. Ujú. No sé si me explico bien. Sí, sí, No sí, sé. no. Es decir, lo que pasa es que a 320, digamos que si la saturación de cinta estaba en 500, nanoweber, la distorsión ya la tenías. Te estabas hablando de ciento y pico nanoweber de distorsión, que eso podía equivaler a 6 dB, 8 dB de pico, que llegaba y hacía pico aquí. Ahí ya tenías la primera distorsión, el primer armónico de distorsión. Entonces, digamos que ese era el concepto de trabajo. Siempre se quiso trabajar y se empezó a trabajar, sobre todo, como he explicado antes, en la velocidad de 30, porque había más posibilidades de no distorsionar, aunque te pasases. Hemos visto muchas veces el picómetro a golpes de rojo y no oír la distorsión. Es decir, la ventaja que tenías cuando trabajabas con el nivel americano NAT, que trabajas a 185, es que tenías un recorrido enorme para llegar a distorsionar, ¿no? Era otro concepto de trabajo, ¿no? También los ingleses empezaron a trabajar en 185. ¿Eh? Los primeros cintas que venían a 185 los ingleses, igual que venían con el XR, con el Canon en las mesas, con el famoso el 2 en el activo y ellos tenían el 3 y nos volvían locos a todos los que hacíamos cosas con material inglés. Pero bueno, lo que me Lo refiero que, es que ese era el concepto más importante. Y lo que estaba mm, buscando siempre era eso, es decir, cuanto más nivel de trabajases, menos soplos tenías. Y la relación soplo quedaba abajo, el nivel estaba arriba, con lo cual el soplo estaba por debajo y se oía menos. Eso es lo que se pretendía siempre. Es que ten en cuenta que la lucha siempre fue el soplo. Ese claro, fue claro, pero era un poco donde entraba lo de Dolby, ¿no? Hay una, y Dolby, ahora sigo con exactamente. las preguntas que me han formulado.
evidentemente yo, porque esa discusión la tenemos mucho cuando, o sea, dando clase a gente que está estudiando producción y donde cuando analizamos el nivel de entrada en un previo, claro, al final se produce una conversión AD y estamos analizando cómo entra dentro de Pro Tools, ¿no? Y está como, bueno, tiene que haber la misma obsesión por ajustar el previo al límite más alto antes de la distorsión, que es algo que viene un poco de la herencia de lo analógico. Yo sigo creyendo que es igualmente importante en la actualidad, pero bueno, es un debate que a veces está ahí, ¿no? Porque hay gente que dice, hombre, pues tampoco tenemos que obsesionarnos tanto en un entorno digital, apretar tanto los... Pero bueno, sería otro debate que no vamos a entrar ahora, pero es muy interesante y mira, me hace pensar también un poco, porque tú durante la charla y ahora en este debate estás hablando mucho de un poco eso, los ingleses, Estados Unidos y un poco esa doble vía, ¿no? Esas dos escuelas. De hecho, siempre se ha hablado de la escuela inglesa de producción y de la escuela americana, ¿no? Y veo que es un concepto que tú como profesional siempre también lo has tenido, ¿no? Como Sí, dos sí, sí, formas, sí, sí. dos métodos Sí, sí, sí. diferentes de trabajo, ¿no? Sí, sí, eran conceptos diferentes, igual que los alemanes tenían otro concepto diferente. Es decir, el alemán, la grabación alemana es más bien dedicada un poco al clásico, que es donde ellos tenían el fuerte, sobre todo con la experiencia que he tenido en la Deutsche Grammophon de grabación y los que he trabajado con ellos, eran dos conceptos diferentes. El ingeniero de la Deutsche Grammophon era un ingeniero que trabajaba con partituras, es decir, el magnetófono lo ponía a grabar, se lo olvidaba de todo, él se iba a la partitura y en la partitura es donde iba a hacer la edición. Es decir, era un poco el concepto general que había. El inglés era diferente también en su concepto de trabajo, muy meticuloso en todos sus ajustes, por eso he dicho que había gente que incluso ajustaban ellos, que le gustaba ajustar a ellos, y sobre todo había otro tema con los ingleses que era el tema de la microfonía, ¿no? El conocer la microfonía, cómo la ponían. Terminaba una sesión y medían con un metro exactamente a cuánto habían puesto ese micrófono, a cuánto, y lo ponían en el book de donde se ponían las cintas, pista 1, donde se ponía lo que había en cada pista, ponían el micrófono que habían utilizado y la distancia en la que habían utilizado. ¿Hasta qué punto, Eduardo, esa influencia inglesa llega aquí a España o cuándo crees que llega? Porque antes ponías que creo que no lo llegaste a mencionar en la fotografía que teníamos de Pepe música, Loche. aparecía Pepe Loeches. Pepe Sí, Loeches, bueno, por si me imagino que muchos de vosotros, unos sí y otros no lo sabréis, es uno de los grandes ingenieros de mezcla que hemos tenido. Perdona porque me está saltando una alarma por aquí, perdonad. Uno de los grandes ingenieros de mezcla que hemos tenido aquí de todos los tiempos, tristemente fallecido hace unos años allá atrás, hace ya como 6 años, una cosa así. Pepe Lueches empezó en Hispavox, aquí en Madrid, y él luego se desplazó a Londres, estuvo, me parece que como 6 o 7 años, tú lo sabrás mejor, Eduardo, Sí, en estuvo Pai, 6 años. en Pai Studios, y luego Sí, fue cuando volvió a trabajar Eurosonic, montó Musigrama con Joaquín Cobos, etcétera, etcétera. exacto, exacto. Yo muchas veces he pensado que, por ejemplo, el testimonio de Pepe Loeches, asimilando un poco toda esa dinámica de trabajo en los estudios londinenses, concretamente en Pai Studios, sirvió un poco, o por ejemplo tú mismo, tú estuviste en la planta de SFL en Londres, haciendo una serie de trainings y demás, ¿hasta qué punto esas experiencias de Pepe, la tuya, a la vuelta a Madrid y a los estudios profesionales aquí, significó un cambio de método de trabajo y traer un poco los métodos que habíais visto allí en Londres? Todo, absolutamente todo. Ten en cuenta de que el concepto de ingeniero de sonido, Pepe Loeches precisamente fue uno de los primeros, luego ha habido algunos más que vinieron de Londres y trajeron esa escuela. Esa escuela lo que pasaba es que siempre al lado de un ingeniero había un ayudante. Siempre había un ayudante. Esos ayudantes en realidad mamaron de esa escuela, igual que los ingenieros mamaron de la escuela inglesa. Y Uh eso es -huh. lo que, digamos, es lo que ahora lo que se ha perdido. Es decir, ya no existe ayudante, ya no hay nadie que enseñe. Entonces la gente, por desgracia, está, pues, es autodidacta y ella misma, pues, se enseña. Pero bueno, o lee y aprende, o hay gente que le enseña, pero lógicamente también ha cambiado el concepto de grabación. Lógicamente, vamos a partir de eso,
Entonces cambia todo. Pero lógicamente la influencia de Pepe ha sido enorme, porque para todos, para todos, para todos, para todos, por todo el mundo, digamos, trabajó al lado de él y fue así, fue todo. Y los ingenieros, pues éramos muy, incluso éramos muy ingleses. Es decir, yo me acostumbré a apuntar todo, a todo, pero eso lo aprendí de los ingleses. Es decir, cada vez que hacía algo lo tenía que apuntar. Si vamos a ver, en el mantenimiento, cuando yo empecé el mantenimiento en el año 73 en Philips, lógicamente mi educación la hicieron los holandeses en ese aspecto, ¿no? Y ahí me educaron un poco también, ¿no? Entonces, yo implanté esa norma luego en los estudios cuando hacía mantenimiento de todos los estudios que llevaba. Es decir, obligué a los técnicos a que dejasen un libro llevasen un libro de averías o de ajustes, lo que querían, para poder hacerlo, ¿no? No era eso de, oye, ya que ahora que cuando vengan me ajustas, no, escríbelo, por favor. Hay una avería en el canal 36 que tiene ruido, no, me lo escribes, por favor. Y entonces eso se llegó a ser un estándar, porque era la única solución, porque si no, somos como somos y no vamos a Claro, cambiar. claro. A ver, por no focalizar yo aquí el debate y quiero atender a las preguntas que habéis ido haciendo. A ver, perdonad. Bueno, había una pregunta, a ver, que había hecho concretamente Pablo Delgado. Dice, hay mucha diferencia, porque tú comentaste que había dos velocidades, ¿no? 7,5 IPS y 15 era, ¿no? No, Siete y perdón. medio, 15. Siete y Sí, medio, 15, sí. 15, vale. Me pregunta que si podría considerarse que si es muy malo afrontar un máster en un magnetófono a 7,5 IPS. ¿De verdad es una pérdida de calidad importante? Sí, muchísimas, sobre todo por lo que estamos hablando, por el soplo. Es Claro, ahí decir, aumentaba considerablemente el soplo, ¿no? muchísimo aumentaba el soplo, lógicamente aumentaba muchísimo el soplo. Lógicamente también tenías problemas, lógicamente, en distorsión, porque digamos que la compresión es lentísima. Es decir, no es lo mismo grabar en 1 metro de cinta, grabar, ¿cómo explicarte? 4 frecuencias que grabar 4 frecuencias en 2 centímetros. La compresión está ahí Claro. y la distorsión está ahí también. Entonces, 7,5, digamos que un poco se utilizó más que nada para los magnetófonos de 2 pistas, que incluso ningún máster que haya por ahí debe estar grabado a 7,5. Generalmente se grababa a 15 o a 30 los máster. Respecto a los máster, también hay una cosa importante que no lo he dicho. Cuando se hacía máster, se hacía un máster general y se hacía luego una cosa que se llama playback, que el playback era lo mismo pero sin voz, que era lo que utilizaban luego la casa discográfica o el artista para ir a televisión o a cualquier sitio para que le enviaban ese playback y él cantaba encima. Quiere decir que eso sigue existiendo actualmente, ¿no? ¿Llevaban Pero siempre directamente la bobina, Eduardo? sí, exactamente, ya va en la bobina y había gente que lo llevaba hasta en un cassette. Pero bueno, no vamos a hablar de que lo llevaban en una bobina, velocidad 15, no sé qué, no sé cuánto. Bien, pero era lo mismo que se había grabado, pero cuando terminabas de grabar, de hacer un máster, decía, bueno, ahora vamos a grabar el playback. Y el playback era lo mismo, pero simplemente se daba un mute al canal de la voz y punto. Y es lo Mm. que, digamos, se hacían esas dos cosas. Muy bien. Mira, me va a permitir Ricardo Núñez Abella que deje su pregunta sobre acústica un poco para el final, por ir enlazando temas. Dice Elisa Diccione, que es una musicóloga, compañera argentina, que está escuchándonos desde Buenos Aires. Dice, un ingeniero me comentó que el uso del crossfade se hizo tan extendido que en un momento determinado las consolas o las mesas, vamos, incorporaron un control para el fade-in y el fade-out. Me gustaría saber si recuerda cuándo y cuáles mesas lo incorporaron primero. Pues no me acuerdo y además es que no. NIF no, Solid State no, Trident no, no lo recuerdo. Hombre, lo que yo sí sé, bueno, y tú evidentemente también, Eduardo, es
A ver, más que crossfade, tú hablaste del Total Recall dentro de la SSL, ¿no? Y Sí, bueno, Solid State fue una de las primeras mesas que tuvieron automatización, ¿no? Yo no sé si sí, cuál fue el primer modelo de mesa que tuvo automatización y por lo tanto, porque por ejemplo los modelos 4000 de SSL tienen la posibilidad de hacer un fade out automático del máster. sí. Eso sí, seguro, estoy seguro. Ujú. Ahora, fades entre canal, bueno, automatizaciones. Yo creo que es un poco lisa a lo que alude, al tema de poder subir o bajar niveles independientes de los faders o el fader master, y eso tiene que ver con automatización por control de voltaje, que era un poco lo Y de los esa época. VCA, ¿Cuál es exacto, que lógicamente el primer modelo de mesa en España que tú viste que permitiese automatización por control de voltaje? ¿Cuál fue? ¿Lo la recuerdas? Solid State, la de Sonolan, la de Eurosonic, la de La 4, Eurosonic, la la, 4000 cuatro- es la, Sonic, ¿no? la 4000, sí. Esa es la primera que tuvo solamente, como he explicado en la foto, solamente no se ve ningún monitor en el frente del estudio, lo cual quería decirse de que no era nada más que la automatización de los mute y de los fader. Claro. Sí, Porque sí, sí, luego tú en los monitores lo que ya veías era la automatización y el recording de canal, pero que te daba la posición que estaba en ese canal cuando dejaste la mezcla o cuando el total recall o cuando hacías, digamos, tú tenías que partir de un nivel, de un sitio, de un cero que marcaba ese total recall y luego sí que te hacía, digamos, el movimiento de fader o de potenciómetro que tú habías generado en esa mezcla. claro. Sí, sí, sí. Entonces, Por seguir, porque nos dé tiempo, porque bueno, la intención también es no alargar más del horario que estaba previsto, que era que fuese de 4 a 5 y media, ¿no? Si nos pasamos 5 minutos no pasa nada, pero vamos que no quiero por vosotros también, porque bueno, tendréis vuestros quehaceres una y por pregunta, una pregunta, Marco. sí, sí, Estoy dime. viendo a Daniel ahí en un estudio. Sí. ¿Qué estudio es Daniel? Bueno, pues Daniel, si puedes activar el micrófono. Hola, Sí, buenas. hola. Pues yo me encuentro en Bélgica. Esto es un estudio que se llama Galaxy Studios. Ah, vale, vale. Es que el estudio me ha parecido muy conocido porque las escuchas que tienes ahí, que son FAR, Estos son Genelec las... Ah, bien, 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 bien. y las pequeñas son PMC. Vale, vale, vale. Son modernas dentro del concepto. Vale, vale. Vale, vale. Muy bien, nada Bueno, más que era eso. Es que, me te había llamado la atención. Muchísimas gracias, Daniel. Yo es que estoy un poco Nada, sobrecogido el impacto ahí internacional de nuestra convocatoria, ¿eh? O sea, te agradezco ¿no? mucho que hayas... Yo estoy viendo ahí que Daniel está en un estudio profesional y digo, le estará aburrido el hombre de oír tanta tontería. No, no, seguro que no, Eduardo, que todo esto nos aporta mucho, tengamos el perfil que tengamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, y a todos los asistentes. Mirad, voy a seguir, dice, aquí había tenido un pequeño debate Cataldo Torelli, dice, no olvidemos el estado de las cintas, hombre, de cara a ese debate que yo había tenido sobre la preservación. Efectivamente, a lo mejor el problema no es tanto el estado de la máquina o la posibilidad de tener una máquina sino el propio estado de la cinta, ¿no? Exacto, Con el paso exacto. del tiempo, sobre todo cuando no ha tenido las condiciones ideales pues, de humedad, bueno, cuando la preservación no se ha hecho adecuadamente, ¿no? Claro, Héctor Cámara dice, el problema no es solo la máquina, lo más importante es el estado de la preservación y degradación de las cintas por el paso del tiempo. Exacto, Suele ser exacto. lo Ahí más sí que, del tiempo, ahí sí claro. no podemos hacer nadie nada. Es decir, eso es un concepto de que cómo se haya guardado, almacenado la cinta, que teóricamente no se habrá guardado bien ni almacenado bien. Pero bueno, Claro, eso dice es un poco... claro, dice Héctor Cámara también que las condiciones de conservación, el tiempo de las cintas, esa curva del descenso de vida de las emulsiones, dice, es quizá lo que se debería estudiar y buscar soluciones. Yo sé que en ese aspecto yo he tenido, fui distribuidor de BAS en Alemania, de la cinta BAS, y estuve en fábrica en Alemania, en la fábrica, y tuve que llevar una vez una cinta
precisamente había tenido un problema también de ese estilo, que se estaba cayendo la cinta poco a poco y consiguieron, lógicamente, recuperar mucho. Pero obviamente el proceso fue enorme, fue una locura. Y más ahora que ya no existen fábricas como tal, ¿no? Pero el almacenamiento y sobre todo la humedad y todo esto han influido mucho en el concepto de las cintas. Yo me he encontrado, de hecho, cintas que de pasarlas, estoy hablando de 15, de 10 años a lo mejor, pasar un magnetofón en el 80 o en el 90, una cinta de hace 10 años, de 2 pulgadas o tal, y caerse entera, es decir, dejar bordes y de guarrerías por todos los lados, es decir, desprenderse la cinta. Y eso sí que no tiene ya solución. Ese es el verdadero problema, sí. Pero también ocurre con los DAS, ¿eh? Es decir, que el único sitio donde se deterioran de momento es un disco duro, los que estropee. Pero ha pasado que luego hubo una época, ¿sabes?, que se masterizó mucho ADAT, 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 sí. ADAT. Sí, sí, Se digitó mucho ahí. Cintas antiguas se pasaron a ese formato. Y el problema ha sido el mismo, porque al fin y al cabo es una cinta. Es más, el problema fue más porque la conversión a DAT era digital. Tú puedes en una cinta analógica, un momento una distorsión, la puedes, digamos, engañar, hacer algo, pero en un digital cuando no lee, lo que vas a oír es unos ruidos. Ahí sí que no tienes solución. ¿Entiendes? claro, claro, claro. En este Claro, porque ya sentido, no. Ya, sí, perdona, no, 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 no. Seguimos porque nos dé tiempo a Sí. todas las preguntas. A ver, que se me ha ido el chat, perdona. A ver, iba por Héctor Caballero. Dice Héctor, a propósito del cambio histórico del soporte de fijación de la música, es decir, de la partitura a la grabación, ¿cuáles parecen ser las implicaciones más significativas de este cambio? A ver, un poco va por la... Tú habías comentado el tema de... Bueno, comentabas a propósito de Deutsche Grammophon, creo que era, o sea, como el ingeniero tenía una partitura o tenía la estructura de la partitura a partir de la cual trabajaba. Y tú antes explicaste, hablaste del organigrama pues con el AR, con el director artístico de la compañía, el ingeniero, bueno, de la figura del productor no hemos hablado, pero pues, evidentemente es una figura importante que ahí estaba. Y un poco la pregunta, bueno, que yo añado a la de Héctor es hasta qué punto la labor del ingeniero, esa mediación tecnológica del ingeniero, el productor y demás, en tu opinión, ¿crees que podía modificar lo que el compositor tenía en mente y estaba en la partitura? A la hora de grabar, ¿había modificaciones en el proceso de grabación? ¿Era habitual? No, lo que pasa es como ahora, es decir, cuando el artista lleva una idea general de su tema, de su canción, ha hecho sus acordes con la guitarra o con el piano, lo que intenta luego es encontrar a un director musical o un arreglador que todo eso se lo traslade pues al concepto general de una orquesta o de una cuerda o de una trompeta o de un metal, o de metales, mejor dicho. ¿Me entiendes? Es decir, el concepto está ahí, no está el concepto en cambiar sino de aportar algo más a todo eso. Claro. Digamos, la cabeza de un artista, aunque toque con la guitarra, aunque toque con el piano ese arreglo, ya tiene muy claro toda la armonía que quiere meter. Si eso se lo da a un buen arreglador, o un arreglista, o a un director musical, lo que va a conseguir con eso es enriquecer el concepto general de ese tema, de ese tema musical. Por eso los artistas siempre buscan los mejores arreglistas, ¿no? Igual que también buscan los mejores, como tú has dicho, los mejores productores. Claro. Porque son los que aportan ideas. Hay una pregunta, Eduardo. Bueno, estoy haciendo un esfuerzo por intentar atender a todas las inquietudes que habían surgido. Bueno, Pablo Delgado hacía una pregunta sobre vías, que yo creo que de vías ya hemos hablado. Hay otra pregunta por aquí interesante. Dice, en primer lugar, bueno, gracias por el webinar.
¿Era necesario algún certificado o título para manipular consolas o equipos de determinadas marcas? Por ejemplo, SSL, NIF o alguna titulación, cualificación española, ¿era posible? ¿Había algún tipo de certificación No, en tu época para no, no, el tema de los títulos? no, No había un título de especialista en producción y no, en sonido realmente, como hay ahora. no, sí, había un... me parece que te he contestado eso casi la última vez. Generalmente lo que había era un ayudante que era el que iba a reemplazar a ese técnico cuando el técnico se jubilase o el técnico se apartase, o cuando el propio ayudante ya tenía sus clientes y lo hacía incluso mejor que el técnico. Es decir, titulación, pues la titulación era el gusto musical, el oído musical y sus conocimientos musicales, sus conocimientos de electrónica. Por eso ha cambiado. Actualmente, la mayoría de los ingenieros que hay actualmente son músicos. Han cambiado el concepto, ¿no? La música, antes no se pretendía que el ingeniero de sonido fuese músico. No tenía ninguna lógica porque era más manejar la técnica que manejar la música. Y eran dos conceptos diferentes. El técnico lo manejaba toda esa consola, todas esas historias, y el músico lo que manejaba era el instrumento. Ahora no, ahora es diferente, porque ahora prácticamente están unidos. Es verdad que ahora se han fusionado un poco diferentes perfiles que antes estaban claramente separados y ahora pues también un poco ese acercamiento a la tecnología por parte del músico en general, ¿no? Y bueno, Claro, un claro, poco porque es parte de él. En realidad es claro, parte de lo que él está haciendo, manejando, porque él está manejando esa tecnología ya en todos sus teclados y en todas sus historias. Eso es lo que hay. Lo que sí, lo que no ha cambiado es el concepto, lo que sí ha cambiado es el concepto de electrónica. Sí que había que ser ingeniero de telecomunicación o ingeniero técnico o técnico en electrónica para mantenimiento y reparación. Sí, ahí sí tenías que tener, porque también eso ha cambiado. Actualmente, antiguamente nadie pensaba que ibas a reparar cambiando una tarjeta, ¿no? Eso era claro. lo último. Tú tenías que reparar esa tarjeta. Lógicamente ahora no puedes reparar esa tarjeta porque no tienes ni medios y sale más caro reparar esa tarjeta que cambiarla por una nueva, porque la tecnología ha cambiado mucho en ese aspecto, muchísimo. Entonces ahora ya no, y ahora lo que hay son señores que cambian tarjetas. Sí, sí, claro, claro. El concepto de estudio ha cambiado, la tecnología ha cambiado, el concepto de Ha cambiado mantenimiento todo. Claro. evidentemente ha cambiado también. Pues no me quiero alargar mucho más. Vamos con las dos últimas preguntas. Bueno, le agradezco a Luis Villena que ha estado aclarando cosas que tienen que ver con, bueno, dice Luis, Pepe Loeches es, bajo mi punto de vista, uno de los ingenieros que importó ese concepto de trabajo inglés, del cual aprendí mucho, de lo que sé a día de hoy como concepto general de trabajo. Luis, yo eso incluso lo tengo escrito en uno de los artículos que he escrito sobre este tema, que es un poco la importación del sistema de trabajo, el sonido inglés, a Madrid y a Barcelona, un poco esos tres centros de producción, Madrid, Barcelona, Londres, y sobre todo yo he estado trabajando mucho el tema de los trasvases que se producían en el estudio de EMI en Barcelona como un poco filial de lo que era Estudio Semi Abbey Road en Londres y un poco la experiencia también de Pepe Loeches a partir de PAI, ¿no? Es algo que me interesa y bueno, con Luis estoy en contacto por Facebook y seguro que tendremos oportunidad de hablar más cosas sobre esto. Ha estado Luis por aquí aclarando cosas como la MCI también como una consola de automatizaciones. Bueno, en fin, te lo agradezco, Luis, enormemente. Y luego hay dos preguntas, la de Ricardo que había dejado ahora para el final y hay una que pregunta a la Joya Music, que ya son específicas de acústica. Quiero aprovechar un poco, claro, tu experiencia y tu prestigio como diseñador de estudios, Eduardo, para preguntarte, dice la Joya Music, hola Eduardo, bajo tu dilatada experiencia, en una sala de tipo LED, ¿cuál crees que es el RT60 a buscar en una sala que tiene de máximo 3 metros? Tanto para una sala de grabación como un control room. Bueno, te está pidiendo casi un estudio de, de la Pero sala, ¿no? nos hablamos por privado. Sí, yo creo que mejor, ¿no? Porque te está pidiendo. Mira, casi que lo podemos enlazar y ya con esto vamos despidiéndonos con la otra pregunta que teníamos, la acústica de Ricardo, que decía que deduzco que es un joven productor musical. ¿Qué consejo le puedes dar
para la acústica de un home studio? También un poco bajo tu experiencia. ¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar para un joven productor que tiene un home studio y, hombre, que quiere tener un mínimo de acondicionamiento acústico, ¿no? para su sala? No sé si le puedes decir algo, darle algún consejo. Pues no, no le voy a dar ningún consejo. Es que no le puedo dar ningún consejo. Es decir, que busque en internet, hay muchos sobre esto. Y lo que sí le puedo decir que es lo que quiere. Es decir, es que es muy difícil porque hay mucho engaño sobre esto, ¿no? Es que hay mucho engaño que hay. La gente que le pone, ponen ahí unos difusores, pone el difusor, no sé qué, que vale. Digo, yo te aconsejo que, no sé, no me gustaría contestar mal, pero no, es que uf, no es mi negocio. No, no sé cómo contestarte bien, porque eh, no te puedo decir que te pongas el difusor RME o te pongas el otro difusor, porque a lo mejor no necesitas un difusor. Claro, Es que evidentemente. claro, no te puedo decir eso, de la sala cómo es, qué es lo que quieres. Y yo te diría que pongas detrás de ti pongas unas cortinas hermosas y preciosas y a los laterales pongas unos cuadros que te gusten. No cambien, no hagan más, de verdad. Claro, estaba comentando ahora por el chat y ya vamos despidiéndonos, Eduardo, claro, estaba comentando claro, que solo que tiene una tarjeta, un ordenador micros, estamos hablando de un home studio y estamos hablando de la realidad de mucha gente joven que con ilusión pues quiere emprender sus proyectos, lo hacen en un entorno doméstico, en un home studio y, bueno, intentan tener un mínimo de... También tenemos gente... Yo entiendo perfectamente esta percepción de Eduardo porque he hablado muchas veces con él y entiendo que Eduardo tiene la perspectiva de un profesional que ha hecho diseños de grandes estudios de grabación que lógicamente tienen una... Es que yo lo tienen siento un mucho, no estudio, puedo claro, contestar a claro, esto. es que Es que tienen un... no puedo contestar a esto. No le Claro, puedo tiene... contestar, lo siento. Es que sí, dice, es que sí, es que no le puedo contestar porque Claro, es es, que es una realidad totalmente diferente. Y yo quiero apuntar una cosa, Eduardo. Evidentemente, estamos ante no era tampoco el objetivo del seminario, ¿vale? El objetivo del seminario era hablar del estudio de grabación en el siglo XX, que es lo que yo personalmente me dedico a estudiar y es el objetivo de este proyecto de innovación docente que tenemos en el Departamento de Musicología de la Universidad Complutense. Pero a donde quiero llegar yo es que la situación actual en la cual han proliferado los home studios no tiene nada que ver, evidentemente, con un estudio profesional. Y los estudios profesionales siguen existiendo y, evidentemente, el estudio profesional va a seguir existiendo. Y entiendo que un poco la percepción de Eduardo, perdona que hablo un poco casi en tu nombre, Eduardo, es que debemos distinguir un poco esos dos mundos, ¿no? Y el estudio de grabación profesional exige un análisis, un estudio y una valoración diferente a lo que sería el estudio del productor, del home studio o lo que sea, ¿no? Son como dos perspectivas diferentes. Pero bueno, en cualquier caso, Ricardo, lo de la cortina siempre es un buen consejo, desde luego. sí, aunque parezca una tontería, de verdad. De hecho, existen cortinas acústicas, pero no hace falta que sea una cortina como tal. No, sobre todo, quiero decir que busque en internet. Hay Claro, muchos foros, hay un foro interesante que es Audioforo, creo que tú también lo conoces, donde sí, hay mucho escrito sobre eso. Entra en foros de estos y ahí sí hay gente que te recomienda como es un project de estudio, un home studio, que es diferente, ¿eh? Por lo menos para mí es diferente un project de estudios a un home studio. Son dos conceptos diferentes. Siempre estuvieron ahí y son diferentes. No lo mismo un home studio que un project de estudio. Pero bueno, entra en foros de estos y mira. desde luego, Audioforo es uno, no porque sea amigo, ni mucho menos que también, pero es un portal. Además, tengo que decir una cosa de Audioforo.
no solo es un portal muy, muy interesante para ver cuestiones de acústica, que hay varios artículos y varios vídeos interesantes, sino que podéis encontrar, entre otras muchas cosas, entrevistas súper interesantes a Eduardo Pastor y a otros muchos de los grandes ingenieros que tenemos en este país. O sea, es un sitio, yo creo que muy, muy interesante para los que estéis interesados, no solo en producción musical actual, sino en la historia de la producción musical, porque hay muchos datos y hay muchas cuestiones interesantes que tienen que ver con la historia de la producción. Bueno, pues son las 17:39 en Madrid. Nos vamos a ir despidiendo. Estoy viendo agradecimientos por ahí como de Marta, compañera mía del departamento, de alumnos. Desde luego, para mí es un momento feliz porque yo os puedo asegurar que ni de lejos, gracias a todos, Daniel, Juan Bermúdez, que me ha dicho, Bermúdez, que pone la Joya Music. Bueno, pues Sí, Juan, Juan. muchísimas gracias a Juan Bermúdez, que también conoces, ¿no? Sí, Seguramente, claro. ¿no? No, Eduardo. hay muchos que estoy viendo que conozco y Claro. te habrán dicho, vaya rollo que patatero que ha metido aquí el pastor. Laura Cuenca, en fin, muchísima gente conocida que veo por ahí. Bueno, ha superado con creces Ons Barnat desde Montreal, que tuve la suerte de conocerlo el año pasado en Boston y que es un gran profesional. Héctor, que si no me equivoco no sé si Héctor está en París. En fin, que estamos un poco desbordados por la acogida que ha tenido todo esto. Espero que haya cumplido vuestras expectativas. Fernando, un antiguo alumno mío, Fernando Pérez. ¡Oh, qué alegría! Tener noticias vuestras y algunos desde hace bastante tiempo. Pues nada, un abrazo a todos, cuidaos mucho. En fin, después de este éxito, pues yo personalmente me animo y seguro que Eduardo también, a ver si podemos organizar algún otro encuentro de estos. Y nada, muchísimas gracias a todos por participar. Cuidaos mucho y con esto ya nos despedimos y sobre todo muchísimas gracias, Eduardo. Mira, te voy a aplaudir yo desde mi casa. Muchas gracias a vosotros por aguantar Gracias, de verdad. y que sí me gustaría hacer algo un poco más, entrando un poco más en materia. Vale, pues sí, mira, lo dejamos ya abierto y nos comprometemos públicamente a ver si coordinamos un encuentro en el que no sea una visión general, que para mí, desde un punto de vista didáctico, era muy importante, sobre todo pensando en los estudiantes, Eduardo, porque es un campo totalmente desconocido, ¿no? Pero a partir de aquí ya, si quieres, podemos tratar temas ya más concretos, más específicos, centrando una charla solo en un único tema. O sea que lo haremos. Será nuestro proyecto de futuro. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Bueno, venga, gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Cuidaos. Chao, chao.